Empecé a oírlo antes de darme cuenta de que estaba oyendo. Un sonido casi fuera de sitio en la casa, un golpe leve, repetido, como si alguien frotara la uña contra el cristal de la ventana que da al patio. La chimenea estaba débil esa noche, apenas una lengua justa que dejaba polvo de ceniza en el aire y yo, que ya tengo 72 años, me mantengo despierto más por costumbre que por necesidad. Cogí la taza de té con las manos entumecidas y me fui acercando despacio, como quien no quiere espantar a un animal que se ha atrevido a entrar en el jardín. Miré por la cortina y no vi nada. ¿Y tú qué habrías hecho si te llamara alguien que creías perdido desde hace décadas? ¿Y si ese alguien te pidiera explicaciones que solo tú puedes dar? Esas preguntas me golpearon más que el frío de la noche, y me senté de nuevo porque, en realidad, yo ya había estado en esa encrucijada una vez y había elegido no mirar. Lo cuento ahora con la voz temblorosa, como hacen los viejos que repasan heridas para comprobar que siguen vivas. A lo largo de mi vida tuve un trabajo que marcó mi horario, mi carácter y, sin saberlo entonces, mi culpa. Fui conductor del autobús nocturno que cruzaba el valle durante años. Los pueblos se encienden por la noche de una manera distinta, como si cada casa llevara dentro otra casa en miniatura. Era un trabajo de silencios y miradas. Recogías al que volvía de la fábrica, al que volvía de la taberna, a la enfermera que terminaba turno. Y entre todas esas siluetas había una que repetía un patrón fijo, como una nota que siempre volvía al mismo compás. Se llamaba Clara. Subía en la parada que está junto al puente viejo, siempre a las 2, siempre con un bolso pequeño y una bufanda raída, y se sentaba al fondo, junto a la ventanilla, y miraba la carretera hasta dormirse. Me hablaba a veces de cosas que a nadie decía, como si mi uniforme le permitiera depositar secretos sobre mis hombros. Hay cosas que pesan más cuando las llevas solas, me dijo una vez, y su voz era precisa, sin dramatismos. Yo le escuchaba y me sentía responsable de su regreso, como si conducir bien fuera también mantenerla a salvo. No voy a contarte una historia de fantasmas con túneles ni gritos, lo que te voy a decir es más cruel porque no tiene forma clara. Una noche llovió tanto que el parabrisas parecía una pared de agua. Había un atasco de camiones en la carretera de la meseta y tardé más de lo habitual en hacer la ruta. A las 3 menos cuarto pasé por el puente viejo y miré la parada, vacía. Y pensé que quizás se habría confundido de horario o que ya no saldría esa noche. Seguimos. A la mañana siguiente, al bajar del autobús, alguien me dijo que habían encontrado a una mujer cerca del puente, que se había desvanecido en la cuneta. No fue hasta que vi la foto en el periódico que supe que era Clara. Fue un pequeño recuadro, una línea informativa. Muerte por hipotermia, edad aproximada, desconocida. No había testigos, no había causas claras. Lo recuerdo como quien recuerda una caída. En el momento no la ves después, en tu cabeza, repitiéndose en cámara lenta. Mi primer sentimiento fue alivio por haberme librado de explicar nada, una reacción propia de quien no ha querido cargar con más problemas, y después vino otra emoción que era culpa pura, un peso que me pegó al asiento como si el hoyo en el corazón se hubiera hecho físico. Culpas hay de muchas clases. La mía no tenía un motivo espectacular, sino la ausencia de una pequeña valentía. No haber parado el autobús cuando un instinto mínimo me decía que algo pudiera suceder. ¿Y si me hubiera desviado 5 minutos? Me pregunté durante meses. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? No pretendo que alguien responda con juicio, solo sé que esa pregunta me siguió como un zumbido constante. Empecé a notar pequeñas cosas que no tenían sentido. La bufanda del abuelo del barrio colgando del tendedero que nunca antes había visto, una canción que pasaron en la radio y que ella tarareaba, el olor a lavanda en un portal. Eran coincidencias, dijeron mis amigos, o memoria que busca patrones, dijeron los médicos.
Yo las sentía como empujones en el agua, movimientos bajo la superficie. Con los años me jubilé, vendí el coche, me acostumbré a no tener horarios y a medir los días por la cantidad de leña que quemaba. La casa es pequeña, con 2 ventanas que dan al patio y una estantería donde habitan mis fotos y una cajita de metal con entradas de autobús de hace décadas. Pasé noches en vela rememorando conversaciones que hoy me parecían más nítidas que la realidad. Y cada cierto tiempo, sin saber por qué, mi teléfono sonaba con un número que no reconocía, o un sobre sin remitente aparecía en el buzón. Nunca contesté esos números, no abrí aquellos sobres, había algo en la mezcla de vergüenza y miedo que me retenía. Temía confirmar lo que mi memoria ya me estaba insinuando, y temía, sobre todo, la etiqueta que la gente pondría sobre mi nombre si descubrieran que perseguía fantasmas de gente real. Así que viví salpicado de pequeños avisos y no tomé ninguno. Me cuidé de no creer en milagros. Pasaron 3 momentos importantes en los años siguientes, y te los recuerdo como si fueran estaciones. El primero fue una noche en la que, después de oír el golpe en la ventana, me levanté y encontré en el porche una bufanda que reconocí al instante. No era una bufanda cualquiera. La vi a más de 10 años de distancia, doblada como siempre la llevaba Clara, con una hilera de puntadas hechas a mano. La recogí con las manos temblando y me sentí un ladrón que abre una caja que no le pertenece. En la etiqueta que había en una esquina alguien había escrito un nombre con bolígrafo gastado y esa letra era tan familiar que mi estómago se contrajo. Era mi propio apellido. No puedo decir que entendiera la importancia exacta en ese instante, solo sentí ese lejos que se hace cerca y que a veces convierte la noche en un animal inquietante. Guardé la bufanda en la cajita de metal con las entradas y me dormí al fin, pero no en paz. El segundo momento ocurrió 2 noches después. Me desperté con la sensación de haber escuchado mi nombre y no encontraba la razón. Me levanté para hacer pis, como hacen los viejos, y en la cocina la radio estaba encendida. No la había dejado así. Sonaba una emisora de música que no escucho. Había una voz que hablaba de viajes terminados y de días que nadie recuerda con claridad. Me paré en la entrada y, por la ventana, vi la calle empapada de lluvia y una figura que cruzó la luz de la farola. Era una figura menuda con una bufanda al cuello. No pude distinguir el rostro. Sentí una mezcla de alivio y terror, la sensación de que algo que había esperado años decidía por fin presentarse. Salí en pijama y bata al portal y la figura ya no estaba. En el suelo, junto al felpudo, había una entrada de autobús doblada. Tenía impreso el destino de la última ruta que hice como conductor antes de jubilarme. No hubo explicación lógica. Nadie había pasado por mi puerta y la lluvia no deja billetes ni bufandas en los felpudos. Todo aquello empezó a dibujar una línea en mi vida que no llegaba a encajar en ninguna parte. El tercer momento fue un desplazamiento voluntario. Una madrugada me vestí con el viejo abrigo, cogí la linterna y volví al puente viejo. No fui a buscar fantasmas, fui a encontrar un cierre. El mundo de madrugada tiene una verdad que el día disfraza. Los objetos son más reales, las sombras menos generosas con la mentira. Caminé el sendero y llegué al lugar donde años atrás la encontraron. No había nada especial, solo charcos, un banco oxidado y el murmullo del río que hacía que las cosas parecieran más verdaderas. Me senté. Me puse a hablar en voz alta, sin saber si hablaba a mí mismo, a la noche o a ella. Le dije todas las cosas que no había dicho. Que me arrepentía, que había sido cobarde, que odiaba que la vida me hubiera regalado una memoria que ahora era una condena. Le dije que la bufanda estaba en mi casa y que no sabía por qué. Y entonces, sin entender cómo lo esperaba, noté una presencia detrás de mí. No una persona con cuerpo, sino una sensación de atención, como cuando un animal te escucha. Un leve olor a lavanda, y la certeza de que,
Si hubiera girado, habría visto a alguien mirándome con los ojos apagados que usaban para comprender el mundo. Me agarré a la linterna como a un clavo. Me vi a mí mismo temblando como una hoja y mi voz se quedó pegada en la garganta. Di media vuelta y no había nadie, solo la huella de un zapato en el barro que podía haber sido de cualquiera. Dejé la bufanda en el banco, la puse sobre el respaldo y me fui caminando sin prisa hacia casa, con la sensación de que había dejado algo en el mundo que pertenecía a otra mano. Desde aquella noche, la línea entre la memoria y la percepción se volvió tan fina que hasta la gente empezó a mirarme con curiosidad. Les conté la historia a uno o dos vecinos, no por empatía, sino porque la verdad tiene que salir de algún modo. Conté que había visto su bufanda en el porche, y que la entrada de autobús apareció en el felpudo. Uno me dijo que a veces los objetos regresan con sentido propio. Otro, con menos paciencia, me dijo que la soledad juega a hacerte creer en cosas. Nadie me dijo que lo imaginaba, porque no es agradable decirle a un anciano que se inventa su garganta. Sin embargo, en la plaza del pueblo se escuchaban historias y rumores como si los objetos tuvieran voces. Una mujer afirmaba que la había visto en la parada. Una joven dijo que le había dejado una nota en el bolsillo del abrigo. Mi nombre se mezcló con esas historias y yo me convertí en un espejo donde la gente proyectaba sus propias culpas. Eso dolía. Prefería el silencio. La historia no se aclaró por la fuerza de un acontecimiento final, sino por la suma de detalles pequeños que te devoran con paciencia. 2 años después de la desaparición, alguien me entregó un paquete en mano. No recuerdo la cara del que tocó mi puerta, solo recuerdo la caja de cartón y el hueco en el estómago que se hizo al reconocer la letra que había en el sobre que la envolvía. Era una letra que yo conocía bien, la de Clara, que me escribía notas en el asiento cuando el autobús estaba vacío. Dentro había una libreta pequeña con fechas y nombres. No era un diario sentimental, eran apuntes, horarios de trenes, una lista de compras, una dirección que no entendía. Al final de la libreta había una nota en la que ponía: para cuando decidas mirar. No sé por qué me dieron aquello ni quién lo dejó. Lo abrí y la cabeza me dio vueltas porque había ahí cosas que solo mi memoria recordaba. Nombres de personas que yo había llevado en mis rutas, horas de llegada a la estación que ahora me parecían absurdamente exactas. Lo que más me dolió fue encontrar una frase que ella había repetido muchas veces: a veces el perdón es no volver. Esa frase me agarró del cuello y me dejó sin aire un tiempo. A partir de entonces dejé de luchar contra las apariciones y empecé a escuchar. Esto puede sonar extraño, pero la soledad tiene su propia gramática y yo aprendí a leerla. Empecé a distinguir entre una memoria que se repite y una que exige algo concreto. La bufanda, los papeles, las llamadas sin número, todo parecía apuntar a una única cosa. Yo debía mirar mi pasado con honestidad, y la verdad que hallé no era un hecho que pudiera jurar, sino una serie de decisiones pequeñas que, juntas, constituían un abandono. No había un momento heroico que corrigiera todo. Cambiar el pasado no cabe en un abrazo ni en pedir perdón a la nada. Lo que hice fue aprender a cargar con la culpa de otra manera. Empecé a visitar a gente, a hablar con los que estaban solos, a dejar mantas en un rincón de la iglesia donde la gente busca calor. Fue una reparación humilde, no la recuperación de una vida. Y sin embargo, a pesar de esas mejoras, la sensación de que hay ojos que te siguen nunca se fue del todo. Hay noches en las que creo ver una sombra en el reflejo del cristal de la ventana. Me miro a mí mismo y, por un instante, me parece que detrás de mi propia cabeza hay otra cara que no me pertenece. Me digo que es la luz de la calle y la fatiga de los ojos, pero no sé ya dónde termina la explicación y empieza la necesidad de creer. A veces me despierto creyendo que he oído mi nombre hablado por una voz que conozco, y me levanto y abro la ventana y no hay nadie.
Otras veces, me encuentro a mí mismo sosteniendo la bufanda que había dejado en el banco del puente y que ahora parece moverse con voluntad propia cuando nadie la toca. No puedo decir que haya visto a Clara con corporeidad. Lo que he visto son indicios, señales, pequeños gestos que forman una constelación que solo mi corazón sabe leer. Los médicos lo llamarían anómalo y mi gente, por pena, lo llamaría resultado del duelo. Ninguno de los dos tiene la llave para sentir lo que yo siento. Una visita continua que no exige pruebas, que solo requiere atención. Algunas noches he pensado en explicarlo todo en una carta. Contar la verdad sin adornos. Que me persiguen objetos, que a veces la bufanda aparece doblada en mi almohada, que una voz me pidió perdón y yo no supe corresponder. Pero comprender y confesar son dos cosas diferentes. Confesar a los demás es liberarse de algo. Yo no quería liberarme, quería comprender, porque la culpa que te explica algo deja de hacer daño de manera distinta a la que solo se esconde. Y comprender significa aceptar que la culpa no es una cosa que pueda ser exorcizada con palabras. Es un animal que se alimenta de omisiones y de noches largas. Quizá por eso, desde hace años, dejo una taza de té en la mesa de la cocina por la noche y la dejo intacta hasta la mañana. No lo hago por superstición, lo hago porque hay un gesto que repito y que me recuerda que, aunque no siempre hice lo correcto, me esfuerzo en no añadir omisiones nuevas. Hoy te lo cuento sentado frente a la chimenea, con las manos un poco más temblorosas que antes. No te doy certezas, no tengo la intención de convencer a nadie de lo que vi o de lo que me visitó. Lo que quiero es compartir la sensación de que la realidad puede ser traicionera y amable a la vez, que hay momentos en los que el pasado se cuela por las rendijas y te habla con voz dulce, pero que esa dulzura puede esconder demandas que no quieres escuchar. Me pregunto si alguna vez se ha ido del todo. Hay noches en que me parece que ha vuelto a hacer frío dentro de la casa, un frío que no viene de la chimenea, sino de algo más antiguo. La bufanda está en la cajita de metal y, a veces, cuando me acerco a ella, noto un latido que no es el mío. No sé si eso es la respiración de una memoria que exige ser oída o el pulso de la culpa que insiste en que no la deje detrás. Sea lo que fuere, me ha enseñado una lección sencilla y terrible. Las ausencias pueden ocupar un espacio tan real como la presencia. No sé cómo terminar esto, porque la vida no termina cuando te explicas, solo cambia de tono. Puedo confiar en decir que, desde entonces, nunca he vuelto a abandonar una parada sin mirar al borde del camino. Puedo decir también que a veces me parece que la gente me ve con otros ojos, como si esperaran que yo sea el mensajero de algo que no saben nombrar. No quiero que esto suene a moraleja. No salvarás a todo el mundo ni enmendarás todo lo que hiciste mal. Pero hay actos pequeños que tienen la potencia de reconfigurar una vida. Acompañar a alguien hasta la puerta, ofrecer una manta, prestar atención cuando te llaman. Y tal vez, si me preguntas, te diré que el verdadero terror no está en la apariencia de lo imposible, sino en la constatación de que nuestra memoria nos puede traicionar y que, a veces, lo que llamamos presencia es solo una forma de culpa que busca redención. Así que si alguna vez te encuentras con una bufanda en el felpudo, o si una canción antigua suena en la radio cuando nadie la puso, pregúntate, ¿es un regalo o una demanda? ¿Y qué harías tú si alguien a quien dejaste en un frío anoche llamara con una sola palabra en la boca? Perdón. Desde entonces, nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.